¿Por qué? Porque falla cardíaca o insuficiencia cardíaca va a ser un desencadenante fisiopatológico final en casi todas las patologías. Valvulopatías, cardiopatía isquémicas, cardiopatías congénitas, etc. Casi todas van a tener un factor común que es el desencadenar una falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo entender yo por insuficiencia o por falla cardíaca? Debo entender que una falla cardíaca es toda aquella situación hemodinámica en la cual se va a ver comprometida la capacidad contráctil del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar fundamentalmente del ventrículo izquierdo, pero la falla cardíaca en sí puede corresponder a cualquiera de las cavidades, aurículas o ventrículos, o a todas en conjunto. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia o a qué grupos etarios generalmente yo voy a encontrar mucho más fácil que padezcan falla cardíaca? Va a depender mucho de la etiología de esta enfermedad. ¿Ok? Si vamos a encontrar pacientes geriátricos, eventos degenerativos, eventos que van a estar condicionados por la edad en los pacientes, va a condicionar falla cardíaca. Aterosclerosis, eventos de fibrosis miocárdica, etcétera. Podemos encontrar también que algunos pacientes van a tener falla cardíaca siendo o estando presentes o estando comprendidos en un grupo de edad no tan mayor. Vamos a hablar de los 45, 50, hasta antes de los 65 años. Y en estos pacientes sí debemos tomar en cuenta las enfermedades o las comorbilidades que pueden presentar, las cuales pueden coadyuvar a la presencia de este cuadro. O también pueden presentarse de forma en la cual no hayamos encontrado un agente causal. Entonces, básicamente, el grupo de sexo que más comprometido se va a ver es el sexo masculino. ¿Ya? La edad a la cual se encuentra el debut con la falla cardíaca o los primeros eventos clínicos con la falla cardíaca oscilan entre los 50 a 59 años de edad. Pero son mucho más fáciles de encontrar y obviamente con mucho mayor compromiso clínico en pacientes que son mayores a los 80 años. Entonces, cuando nosotros ya encontramos un evento de falla cardíaca y determinamos que esta falla cardíaca es a nivel del ventrículo izquierdo, esta falla cardíaca va a condicionar una disfunción ventricular izquierda que es progresiva en el tiempo. La falla cardíaca aguda puede darse, sí puede darse, pero hay condicionantes que le tienen que favorecer la presentación. Pasen, doctoras, pasen. Adelante. Ok. Pero también en los eventos crónicos de la falla cardíaca se van a poder dar, pero eso van a ser de forma larvada y el cuadro sintomático también se va a presentar paulatinamente. Es importante esto. A nivel de Europa, la Sociedad Europea de Cardiología determina que más o menos una población de 900 millones de personas, como universo, unos 10 millones de europeos ya están padeciendo falla cardíaca. Y esto debido a que, y la cifra va en aumento, no solamente en Europa, sino también en esta parte del planeta, en Latinoamérica, porque nosotros estamos adquiriendo los factores de riesgo que tenían los europeos solamente, o padecían los norteamericanos solamente. Sus hábitos de vida, su tipo de dieta, sus hábitos nocivos, etcétera. Entonces, si bien Latinoamérica, hasta hace unos 25, 30 años atrás, no tenía la casuística de falla cardíaca, mucho menos la etiología, que sí compartían los europeos y los norteamericanos, ahora sí, las cosas están más o menos equiparadas. Entonces, debo entender, o se debe entender, que a medida que los pacientes cardiópatas van recibiendo un manejo adecuado, van prolongando su pronóstico de vida, tenemos que lidiar con las consecuencias de este pronóstico de vida muy largo. Antes, un paciente, al menos en Latinoamérica, que padecía algún problema cardíaco y que devenía eso, una falla cardíaca, tenía una esperanza de vida de 60, 65 años y no más. Entonces, la edad a la cual fallecían era más o menos esa. No teníamos que lidiar con pacientes que necesitaban marcapasos, no teníamos que lidiar con pacientes que necesitaban manejo de falla cardíaca de forma prolongada, pacientes que tenían que manejar trastornos del ritmo o cosas así. Simplemente fallecían. Ahora no. Ahora que nosotros ya integrados a lo que es el resto del mundo, lo que es manejo, tratamiento, diagnóstico y seguimos investigando más las patologías,
también hemos adquirido su capacidad resolutiva. Entonces nuestros ancianos, o bueno, la gente que fallecía con esta patología a los 60, 65 años de edad, ahora viven hasta los 85, 90, 95, 100 años de edad. Eso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque tenemos al familiar, al abuelito, al tío, hermano, no sé, más tiempo con nosotros. ¿Pero por qué es malo? Porque ocupan recursos. Fundamentalmente eso. O sea, el Estado, que es el que fundamentalmente ve esos grupos de riesgo, invierte en esos grupos de riesgo. Todos los impuestos que pagan, bueno, si pagan ustedes o pagan los papás, todo eso, lo que nosotros aportamos a la salud, como seguros de vida, como seguros de gravamen, cuando utilizamos cualquier tipo de, o hacemos cualquier uso de algún beneficio monetario a través de la bancarización, nosotros un fragmento, un pedacito de esto va siempre a un fondo de salud, a manejar este tipo de programas. Entonces, significa más costo para el Estado. ¿Ya? Esa es la importancia de lo que es la prevalencia, lo que es la incidencia de los casos de insuficiencia cardíaca a nivel mundial. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy variable el agente causal que yo puedo encontrar para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Podemos encontrar patologías propias del miocardio, en todas las variedades que podamos encontrar. Condiciones anormales que favorecen la presencia de patologías vasculares e incluso trastornos en el ritmo también pueden condicionar falla cardíaca. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta bastante esto. Cuadros isquémicos, eventos tóxicos con fármacos, fenómenos con alteraciones metabólicas, incluso anormalidades genéticas pueden condicionar falla cardíaca. Cuadros de hipertensión arterial que comprometen válvulas o no comprometen válvulas, las patologías pericárdicas y endomiocárdicas también pueden condicionar esto. Taquiarritmias y bradiarritmias también. Entonces, si se dan cuenta, muchos de estos agentes causales ya los hemos estudiado anteriormente, o los hemos visto en lo que son valvulopatías fundamentalmente. Entonces, es una vez más reforzar el concepto de que la falla cardíaca va a ser una complicación final de casi todas las patologías cardíacas. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar como cuadro clínico en una falla cardíaca? Va a ser variable, va a depender mucho si esta falla cardíaca viene a ser del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Ya? Si es del lado izquierdo, el compromiso fundamental va a ser respiratorio, porque el lecho vascular directamente comprometido con el corazón izquierdo es el lecho vascular pulmonar. Mientras que fallas que van a condicionar el corazón derecho van a ser aquellas fallas que van a tener repercusión sistémica. Entonces, tomando en cuenta esa situación, cualquier signo o síntoma que yo vea de falla cardíaca izquierda tendrá que estar relacionado a un proceso respiratorio, a la disnea o sensación de falta de aire. Vamos a encontrar tos, que muchas veces puede ser seca o en algunos casos productiva. Al no haber capacidad funcional en el paciente, al no poder realizar tranquilamente sus actividades, vamos a empezar a evidenciar consumo muscular, pérdida de masa muscular con el tiempo que va avanzando. Se pueden presentar las apneas del sueño también, y cuando la congestión ya es importante, vamos a evidenciar congestión o edema pulmonar. Este edema pulmonar de por sí va a empezar a empeorar todo el resto de los síntomas que vamos a encontrar. Piel pálida en algunos casos, incluso un tinte cianótico en esta piel. Eso hablando de lo que es falla cardíaca izquierda. Lo que es falla cardíaca derecha, lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Que es un problema más sistémico. No va a dejar de haber fatiga en estos casos, pero sí puede haber edema. Ese edema se puede manifestar en miembros inferiores, miembros superiores. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de edema cardíaco o cardiogénico, hay una forma de presentación que tiene este edema. Un edema cardíaco se caracteriza por ser ascendente, comienza en los pies. ¿Sí? El paciente va a manifestar sensación de hinchazón en los pies, nada más. ¿Listo? Salud, doctora. Luego eso va a estar ascendiendo, porque esta hinchazón agarra tobillos, agarra pantorrillas, hasta por debajo de la rodilla. Cuando son eventos más descompensantes, va a ir por encima de la rodilla e incluso comprometer todo el músculo hasta la raíz de los miembros a nivel inguinal. Ahora, cuando este compromiso es mayor y agarra pared abdominal, ya hablamos de un compromiso mayor que es la nasarca. La hepatomegalia también es un compromiso sistémico,
porque la congestión va a ir de forma retrógrada, después del hecho, bueno, yendo por las cavas. El primer gran órgano que tenemos nosotros, que tiene un complejo sistema circulatorio, es el hígado. Entonces, va a haber hepatomegalia por congestión hepática. ¿Ok? Esta congestión hepática, no por el hecho de que es ocasionada por el corazón, es inocua o es inofensiva. Si la falla cardíaca no se trata adecuadamente y el paciente tiene mucho tiempo congestionado ese hígado, vamos a llegar a un evento que se denomina cirrosis cardíaca, en la cual el hígado va a tener todas las complicaciones, todas las alteraciones de una cirrosis hepática común, que se puede haber ocasionado por un virus o por el alcohol. Ocurre lo mismo, solamente que en este caso, ese deterioro, ese daño en el hígado se ha dado por la congestión permanente que estaba condicionada por la falla cardíaca derecha. Añadido a eso, hiporexia o pérdida de apetito también, y la pérdida de masa muscular. Ojo, aparte, además de que la pérdida de apetito se hace evidente, nosotros podríamos pensar, bueno, si el paciente pierde apetito, hay compromiso sistémico y se empieza a perder peso, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El paciente que pierde apetito y que se desnutre va a empezar a perder albúmina. Los niveles de albúmina a nivel hepático van a empezar a disminuir. Y cuando el paciente presenta hipoalbuminemia, va a haber un evento que hemos mencionado ya anteriormente, que son alteraciones a nivel de los presiones coloides hemóticas. Entonces el paciente se edematiza. Y al edematizarse va a aumentar de peso. Entonces ahí está lo paradójico de este caso. El paciente no come, se desnutre, pero a pesar de eso, aumenta de peso. Y la pérdida de masa muscular que también se va a dar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que se tome en cuenta. Para entender lo que es el cuadro clínico, es la forma más adecuada de buscar los datos. Si el paciente presenta una falla cardíaca del lado izquierdo, o si presenta el lado derecho, ya sé qué buscar. Muy bien. Hasta hace unos 7, 8 años más o menos, las guías de práctica clínica que hablaban sobre insuficiencia cardíaca mencionaban los criterios de Framingham como criterios clínicos diagnósticos. ¿Qué significaba eso? Significaba que si yo buscaba esto en mis pacientes y lo hacía cuadrar, tenía todo el derecho a decir que mi paciente presentaba insuficiencia cardíaca. ¿Pero qué se ha determinado? Se ha determinado que estos hallazgos clínicos, estos parámetros, estos criterios, ¿no?, son muy generales. Hay mucha patología cardíaca, incluso extracardíaca, que pueden manifestar este tipo de cuadro clínico. Entonces, no tienen, esto ya fue, no son ni tan sensibles ni tan específicos para lo que es el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, ¿se pierde validez de los criterios de Framingham? No, su validez va en el sentido de que se les considera orientadores clínicos diagnósticos. Si yo encuentro criterios mayores o menores según lo que yo necesito, por ejemplo, 2 mayores o 1 mayor y 2 menores para tener la sospecha de una falla cardíaca, tengo la sospecha clínica, pero no tengo el diagnóstico. El diagnóstico tiene otra forma de realizarse y eso lo vamos a ver de acá a un momento. Por favor, eso quiero que lo tomen en cuenta. Los criterios de Framingham ya no son criterios diagnósticos, son criterios orientadores diagnósticos, nada más. Hay formas de corroborarlo. El gol estándar para diagnóstico de falla cardíaca ya no es este. ¿Ok? Hay muchas formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. Una, por ejemplo, es la que hemos visto hace un rato, clasificar la falla cardíaca desde el punto de vista si compromiso de cavidades izquierdas o de cavidades derechas. ¿Ya? Muy bien. Hablemos de esta. Primero, teniendo en cuenta cuál es el estadio evolutivo que presenta la falla cardíaca y cuáles son las posibles complicaciones que puede haber. Si es que esta es aguda descompensada, si es que es hipertensiva, si se trata de un shock cardiogénico, etcétera, etcétera, cada uno tiene un estadio. ¿Ok? Orientador diagnóstico solamente con respecto a lo que podemos encontrar en el paciente con respecto a su compromiso estructural. ¿Se acuerdan de la NIJA? Cuando hemos hablado de Disney, ¿no es cierto? Hemos mencionado que la NIJA
nos ayuda a valorar al paciente desde el punto de vista funcional. Y la falla cardíaca no está exenta de ser comparada con esto. ¿Ok? Si hay falla cardíaca que tenga alguna de estas características clínicas, ya puedo catalogarlo como un estadio o como una clase, cualquiera sea estas, de la NIJA, que puede corresponder también a una falla cardíaca. Pero hay una clasificación que sí es importante que ustedes la conozcan, y que es esa clasificación relacionada al aspecto hemodinámico. Nosotros, cuando hablamos de falla cardíaca, hablamos de alteraciones estructurales que van a condicionar esa disfunción, este mal funcionamiento del ventrículo izquierdo. Para nosotros tener la evidencia de qué es lo que realmente ocurre a nivel del ventrículo izquierdo, necesitamos evaluar in vivo, por así decirlo, o en imágenes, qué es lo que está ocurriendo. Y para eso lo que nosotros hacemos es realizar un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a ayudar a determinar un valor o un factor muy importante, que es la fracción de eyección ventricular izquierda, o el llamado FERI. Acá logística está armando todavía. Ya, se van a perder, van a llegar al tratamiento. O sea, no vamos a hacer. Ya. Fracción de eyección. Ese es el dato que yo busco en cada uno de los ecocardios que voy a hacer para pacientes que son estudiados por insuficiencia cardíaca. ¿A qué se refiere la fracción de eyección? Nosotros debemos entender que el aparato valvular es un anillo, ¿ya? Vamos de cuenta que esta es la válvula aórtica. Estas paredes de acá son componentes del anillo en sí. Y este es el aparato valvular, que es lo que se va a abrir. ¿Ok? Esta estructura anular, este anillo, si se dan cuenta, tiene dimensiones, tiene un ancho, ¿no es cierto? Un ancho. Como un anillo cualquiera, tiene un ancho. ¿Ok? Por acá va a haber todo un flujo de sangre que va a intentar abrir las valvas de la válvula aórtica. Ese volumen de sangre que va a atravesar este ancho de pared en un lapso de tiempo determinado determina la fracción de eyección. Si el ventrículo izquierdo es incompetente desde el punto de vista contráctil, la fracción de eyección se verá más comprometida o disminuida. Si el ventrículo izquierdo conserva una fuerza contráctil adecuada, la fracción de eyección va a estar lo más cerca a lo normal posible. ¿Cuáles son los valores normales de la fracción de eyección ventricular izquierda? De 60, 65% a más. Eso es lo normal, eso es lo adecuado, eso es lo fisiológico. Cuando yo encuentro valores normales a estos, ya tengo que empezar a sospechar que mi paciente está entrando en cierto estado de falla cardíaca. A partir de este momento hay tres formas de clasificar la falla cardíaca. Los que tienen fracción de eyección preservada, que son aquellos que van del 50% a más. Los que tienen fracción de eyección de rango medio, que van de 40 a 49%. Y los que tienen fracción de eyección reducida, que son aquellos que van de 30% de 39% a menos. ¿Ok? Esa es la forma en la cual yo clasifico la falla cardíaca desde el punto de vista hemodinámico, utilizando la fracción de eyección. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Por qué le doy más importancia a este hallazgo de la fracción de eyección como clasificación de la falla cardíaca por encima de la falla cardíaca del corazón izquierdo, del corazón derecho, si tiene que ver con una válvula o no? ¿Por qué? Porque basándonos en los números, basándonos en los valores que se determina en un ecocardiograma, yo con la fracción de eyección puedo determinar pronóstico y sobrevida en un paciente. Un paciente que tenga una fracción de eyección preservada, o sea, de 50% a más, tiene menos posibilidades de comprometerse, tiene más posibilidades de responder mejor al tratamiento y llevar de la mejor forma su falla cardíaca. Mientras que un paciente con una fracción de eyección, 25, 20%, tiene un muy mal pronóstico de sobrevida. A los 3 años, a los 5 años o a los 10 años. A los 10 años, el 80% ya no llega. En los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. ¿Ok? Entonces, para mí es importante eso. ¿Por qué? Porque mi paciente, cuando se somete al ecocardio, a mí lo que me pide, lo más importante, no tanto es cómo me voy a tratar o qué tengo que hacer, no. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? Porque ellos ya vienen con un compromiso funcional. Se dan cuenta cuando su organismo ya no está funcionando bien. Entonces, esto me ayuda a enfrentar esa situación. Ahora, si bien la fracción de eyección, cuando es reducida, deja mucho que desear en cuanto a su pronóstico de vida,
escapándonos un poquito de lo que es el sexto semestre, viendo lo que es cardiología en sí. Nosotros, en el aspecto de tratamiento, hemos avanzado bastante en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque al esquema base del manejo de falla cardíaca hemos añadido el uso de los ISGLT2. Estos son antidiabéticos que se usaban hace mucho tiempo atrás en los pacientes diabéticos con falla renal, en los cuales había el deseo de nefroprotección. Pero cuando se han hecho los estudios en pacientes que eran diabéticos, descompensados, con falla renal y con falla cardíaca, se ha determinado que la sobrevida mejoraba importante en cuanto a porcentaje en pacientes con fracción de eyección reducida. La sobrevida, por ejemplo, si a los 3 años sin el ISGLT2 un paciente con fracción de eyección reducida podía sobrevivir a un 30%, con el ISGLT2 ha mejorado un 50 o un 60% la sobrevida en estos pacientes. Entonces, el manejo o la introducción de los ISGLT2 en este tipo de pacientes ha sido importante. Es por eso que nosotros hacemos bastante hincapié en la clasificación hemodinámica de la insuficiencia cardíaca. Esto, por favor, tómenlo bastante en cuenta, porque puede venir como dato en el caso clínico o puede venir como otra forma de preguntita. Entonces, es muy importante que lo conozcan, por favor. ¿Qué más? La clasificación de Kili para lo que es la falla cardíaca no es una clasificación común. Tiene sus condiciones y tiene su forma de aplicar. Yo no puedo catalogar con un Kili a cualquier falla cardíaca. Tengo que estar en el entorno de un paciente con infarto de miocardio. Si el paciente tiene diagnosticado su infarto de miocardio, aplico el Kili. ¿Por qué? Porque esta clasificación solamente se utiliza en área crítica, emergencia, UCI, UCI cardiológica, etcétera, etcétera. Me sirve a mí para determinar, después de un infarto de miocardio, qué tan funcionante es ese corazón y en qué tipo de falla cardíaca estoy en ese paciente que es post-infarto. No me sirve en un paciente que venga con falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver. Esto solamente se utiliza en pacientes que están en el entorno de un infarto de miocardio y que quiero saber qué tan comprometida está su capacidad funcional cardíaca, y ahí recién entra la clasificación de Kili. Muy bien. Esto para que se entienda un poco qué cosa es lo que yo debo encontrar en mi paciente. Vamos a ver igual un cuadro de doble entrada, ¿ok? Un cuadro de doble entrada. Aquí lo que vamos a encontrar es signos de baja perfusión, un volumen circulante que esté disminuido, muy comprometido. Mientras que, pero esto cuando no hay reposo. Y esta baja perfusión vamos a encontrarla cuando el paciente sí está en reposo. Vamos a estudiar lo que es piel, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una baja perfusión? ¿Ya? O sea, hay baja perfusión, pero no hay congestión. Un paciente con baja perfusión, ¿qué significa? Recibe poco volumen de sangre porque el ventrículo izquierdo ya no se contrae adecuadamente. Baja perfusión. Cuando hay baja perfusión, pero no hay congestión en reposo, mi paciente está frío porque hay poco volumen circulante, ¿ya? Pero se encuentra seco, ¿ok? Porque no hay congestión. Si el paciente continúa con baja perfusión, o sea, no hay un buen flujo sanguíneo, la temperatura de la piel baja, se encuentra frío, pero ya hay signos de congestión, mi paciente se encuentra frío y húmedo. Húmedo se refiere a la presencia de la congestión. ¿Qué pasa si no hay signos de perfusión? O la perfusión se mantiene normal. Si hay un flujo sanguíneo normal, la temperatura a nivel de piel se va a mantener normal, va a estar tibia. Pero si no hay signos de congestión, mi paciente va a estar tibio y seco. No hay congestión. La perfusión se mantiene normal, la piel se mantiene tibia, y si mi paciente no está congestionado, va a estar tibio y seco. Pero ¿qué pasa si no hay la baja perfusión, ¿ya? Pero sí hay signos de congestión? O sea, la cantidad de sangre que circula a nivel distal en piel se va a mantener tibia,
pero el paciente ya va a presentar signos de congestión, se va a manifestar como tibio y húmedo. ¿Esto con qué fin? Con el fin de entender de mejor forma cómo yo puedo catalogar a mi paciente desde el punto de vista clínico, solamente evaluando piel. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que llega a nuestra emergencia disneico, lo examino en tórax y encuentro que está congestionadísimo, crépitos, movilizas secreciones, civil, etcétera, etcétera. Y tiene un cuello edematoso en miembros inferiores. Lo examino, le pongo un decúbito dorsal, veo los miembros inferiores y determino que la piel es tibia, pero hay aumento de volumen. ¿Qué significa eso? Significa que si está tibia, la circulación en ese miembro está conservada. No hay alteración en la perfusión. Pero al haber ese aumento de volumen y al estar la piel vidriosa, tengo que pensar que está congestionado. Entonces tengo un tibio, pero húmedo. Para eso sí. ¿Ok? Más o menos ese es el ejemplo. Entonces, yo con eso determino cuál es el grado de severidad en el cuadro clínico del paciente. Si yo hablo de congestión, ¿qué debo esperar encontrar? Debo buscar ortopnea, disnea paroxística nocturna, si es que el paciente me lo describe, y irritación yugular, definitivamente que sí, tengo que encontrarla. Cuadros de ascitis, el edema que acabamos de mencionar, y los crépitos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Eso sí, el paciente tiene signos de congestión. ¿Y qué pasa si yo encuentro baja perfusión en mi paciente? O sea, un volumen circulante o un flujo sanguíneo que está deficitario o está disminuido. Obnubilación, concentración en el sodio baja, extremidades frías, disfunción renal, por poner algunos ejemplos. Entonces es importante que yo sepa catalogar a mi paciente con signos de congestión o con la evaluación de la baja perfusión. Muy bien. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que puedo encontrar en mi paciente? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Para llegar a lo que es la insuficiencia cardíaca, han debido darse algunos factores previos en el corazón. Algunas alteraciones cardiovasculares, hablamos acá de los agentes causales. ¿Se acuerdan un cuadrito que hemos tenido sobre agentes causales? Las principales alteraciones cardiovasculares tienen que ver con miocardiopatías dilatadas, cuadros isquémicos coronarios, algunas valvulopatías, la hipertensión arterial, por mencionar las más importantes. Estas son alteraciones cardiovasculares que pueden condicionar falla cardíaca y que van a afectar la funcionalidad del corazón. Si afectan su funcionalidad, van a afectar la precarga, todo el volumen que llega al corazoncito. Van a afectar la postcarga, todo lo que sale del corazoncito. La disminución de la contractilidad, ese ventrículo izquierdo ya va a ser incompetente para contraerse. Y remodelado ventricular. El remodelado es lo que queremos evitar, porque el remodelado es un evento a nivel del endotelio que va a condicionar un empeoramiento de la falla cardíaca y por ende un peor pronóstico en su manejo. Entonces, es lo que debemos evitar a toda costa, pero es parte de los eventos que se van a dar como parte de la falla cardíaca. Una vez que yo tengo esto, al no haber una buena fuerza contráctil, disminuye el gasto cardíaco. El volumen, eyección, disminuye. Va a dar signos de hipovolemia, disnea, dificultad respiratoria, edema, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar a la insuficiencia cardíaca. Acá, ya desde el punto de vista fisiopatológico, sí es útil determinar qué pasa con una falla cardíaca derecha y qué pasa con una falla cardíaca izquierda. Como manifestaciones. Si es derecha, hemos dicho, el compromiso es sistémico, o las manifestaciones son sistémicas, aumento de las presiones, irritación yugular, reflujo hepatoyugular, los edemas, ascitis y tal. Cuando el compromiso es sistémico, es del lado derecho. ¿Y qué pasa con el compromiso del lado izquierdo? Cuando netamente el lecho vascular pulmonar es el directo comprometido, disnea, ¿no? Ortopnea, esta puede ser paroxística nocturna, puede haber platimnia también, cianosis, mareos, estertores, los eventos de tos nocturna, que generalmente son productivos, también se van a manifestar como signos de falla cardíaca
izquierdo. Ambos van a buscar mecanismos compensatorios que van a cursar por la activación del sistema nervioso simpático, eventos hormonales, eventos hemodinámicos, los cuales van a condicionar la presencia a la larga, si es que no se maneja adecuadamente, de una insuficiencia cardíaca crónica. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico en una falla cardíaca. ¿Ok? Diagnóstico. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico de falla cardíaca, hablamos primero de hallazgos clínicos que nos tienen que ayudar a tener más o menos una idea de que estamos dentro de la patología. ¿Ya? Tenemos que entender la fisiopatología, todo lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior tiene que ser grabado, tiene que ser internalizado y tiene que ser entendido, porque sin eso yo no puedo plantearme un plan de trabajo. Si yo no sé qué buscar cuando la falla cardíaca es izquierda o que es derecha, no voy a poder hacer un buen plan de trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo necesito para evaluar a mi paciente en el cual yo sospecho una falla cardíaca? Primero, lo que todos tenemos a la mano, una radiografía de tórax. Si yo sospecho que mi paciente tiene una falla cardíaca del lado izquierdo, tengo que esperar a encontrar todos los signos posibles de congestión pulmonar. Entonces, tendré un patrón congestivo como este, un patrón parenquimal. De repente puedo encontrar alteraciones en la sinota cardíaca, como es este caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Un ensanchamiento del mediastino, un abovedamiento del corredor pulmonar, el reforzamiento para iliar, signo de hipertensión pulmonar, crecimiento de las cavidades izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto ya yo justifico mi sospecha diagnóstica de una insuficiencia cardíaca. Ojo, pero según la guía, ¿con esto me basta para hacer diagnóstico de falla cardíaca? No. Añadido a eso, de repente también por hacerle un EKG. En el EKG tengo que encontrar signos de disfunción ventricular. Si yo hablo de disfunción ventricular, ¿qué parte del trazado electrocardiográfico tengo que enfocarme en estudiar? Ya, prioridades izquierdas. ¿Alguien? ¿Otra opinión? Si estoy hablando de disfunción ventricular, ¿en qué parte del trazado EKG tengo que enfocar? Los complejos QRS. Porque hemos dicho que los complejos QRS están graficando la despolarización ventricular. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Así, a grosso modo, a lo más grosero que podemos ver. Los QRS están ensanchados. Tienen que estar ensanchados. Un signo de falla cardíaca. Vayámonos a algo un poco más allá. Nuestra derivación 2 larga. Parece que está sinusal, digo, porque tiene su onda P y aparentemente los intervalos RR son regulares. Aparentemente no hay un trastorno en el ritmo, pero los QRS ya tienen tendencia a estar ensanchados. ¿Qué otra cosa tenemos? En la derivación 1, un segmento ST infradesnivelado. ¿Puede ser isquémico? Sí. En ABL también lo tenemos. Vámonos a las precordiales. ¿Qué tenemos? Acá tenemos los STs supradesnivelados en varias de las derivaciones. Supradesnivelados en V1, V2, V3 más grosero. Horizontalizados en V4 y en V5 y V6 tenemos un descenso o un ST infradesnivelado. ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Signos de sobrecarga de presión. Aquí en V1 los componentes S son bastante profundos, ¿no es cierto? Mucho más en V3. Eso me habla de una sobrecarga de presión a nivel de las cavidades derechas. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar acá? Las ondas P, que son un poco melladas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las ondas P? Que dibujan una melladura, parecen dos orejitas. Listo. Ahora hay que tomar en cuenta. ¿Debería haber alteración de las ondas P? Claro que sí, puede ser. Si la falla cardíaca está basada en una valvulopatía, ya sea esta mitral
o sea esta tricuspide, podemos encontrar alteraciones en onda P, ya sea alteraciones en intensidad o alteraciones en la duración. Entonces, eso es lo que podemos buscar o podemos encontrar en un paciente con falla cardíaca. Si yo tengo todo esto, nadie me va a decir, sí, tengo que estudiar al detalle esto. O sea, son signos de falla cardíaca desde el punto de vista electrocardiográfico. Con que ustedes lo noten, puedan distinguirlos y puedan describirlos, suficiente. Pero hay otra forma de evaluar también, que es el ecocardiograma. Borren esto. No es el gol estándar. ¿Ok? Un ecocardiograma, para lo único que me va a servir es para ver en directo, en vivo, cómo está funcionando ese corazoncito, fundamentalmente el ventrículo izquierdo. Si tengo una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, si tengo una dilatación a nivel del ventrículo izquierdo, que es este de acá, si tengo dilatación de la cavidad en sí, si tengo alguna valvulopatía que puede estar condicionando la presencia de la falla cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso puntual, vemos un super ventrículo izquierdo. ¿Qué hemos dicho? Normalmente el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho, porque tiene que vencer presiones sistémicas. Pero en este caso no. El ventrículo derecho es un poco más grueso en cuanto a los grosor de su pared, y esta es una bolsa que tiene las paredes delgadas. Entonces, estamos frente a una miocardiopatía dilatada, al menos a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Signo ecocardiográfico de falla cardíaca? Sí. A eso tengo que hallarle los flujos, tengo que buscar si hay alguna valvulopatía y fundamentalmente tengo que esperar que el cardiólogo me diga cómo está su fracción de eyección. Aparte de si no hay hipertensión pulmonar, si hay aquinesas, hipoquinesas en la pared miocárdica, etc, etc, etc. Pero este no es el gol estándar. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico dentro de las guías de práctica clínica desde hace unos 5 años atrás, debemos tomar en cuenta que el dosaje de los péptidos natriuréticos es el gol estándar para el diagnóstico de falla cardíaca. El diagnóstico de falla cardíaca ya no es clínico, no es con radiografía de tórax, no es con el ecocardio, es con el dosaje de péptidos natriuréticos. Ahora, para los españoles es muy fácil decir esto, porque ellos en casi todos sus hospitales cuentan con los insumos para el dosaje de péptido natriurético, cosa que no contamos acá. Para nosotros, en nuestra realidad, la mejor forma de hacer diagnóstico es con las imágenes, con el ecocardio. Pero, desde el punto de vista académico, porque este es el campo académico, ustedes tienen que meterse en la cabecita que el dosaje de los péptidos natriuréticos es el gol estándar para el diagnóstico de falla cardíaca. El BNP y el ProBNP camino térmico. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, no vaya a ser que en el examen, porque les quiero ayudar, les pongo ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de falla cardíaca? Y les voy a poner ahí muy alegremente con letras grandes todavía, ecocardiograma, con maldad les van a dar, y el péptido natriurético al final. Pero doctor, usted nos dijo, sí, les dije, pero les estoy aclarando. Esto es según las guías y eso es lo que ustedes tienen que saber desde el punto de vista académico. Que nuestros hospitales no cuenten, es otra historia. Es otra historia. Pero eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Claro? ¿Clarísimo? ¿Seguros? ¿Seguros? Sí. Ya. Está muy bien. Me parece claro.